Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nisa, buenos días. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte. Igualmente, y a todos en casa que ya están esperando qué sucedió el día de hoy, pero hace muchos años, pues vamos a ver inventos y eventos. 21 de agosto lo recordamos por... En 1792, en la Revolución Francesa, se realiza la primera ejecución con guillotina, en reemplazo de métodos más crueles. Para 1842 muere Leona Vicario, heroína de la independencia, quien entregó sus caudales a los insurgentes. Mientras que en 1887, en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, es inaugurado el monumento al emperador Cuauhtémoc, esculpido por Manuel Noreña. En 1911 roban en el Museo del Louvre el famoso cuadro de la Mona Lisa recuperado en 1913. Para 1940 muere en México el líder comunista ruso León Trotsky, creador del Ejército Rojo de la ahora desaparecida Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Paco, la guillotina, que tiene que ver el nombre con Joseph Ignace Guillotin, que él propone, él ni era su inventor, ni era un hombre cruel, ni era un hombre violento, él no quería ni siquiera que se vieran las ejecuciones por los familiares o por los amigos. Él lo único que hace es proponer que se utilice este método de la guillotina o de cortar la cabeza para que las personas no sufrieran tanto, los condenados no tuvieran tanto dolor al morir, porque antes los únicos que tenían ese derecho de no sufrir al morir cuando eran ejecutados eran los de la nobleza, ¿no? Los de altos puestos o los que tenían dinero. Entonces antes las otras personas morían o a pedradas o a golpes, o incluso los hacían que se aventaran de un barranco, o sea, ellos mismos o los aventaban, ¿no? Entonces lo único que hace es proponerlo. Al principio no le hacen caso en Francia y entonces él lo que hace es mandar a hacer este artefacto con una persona que se llamaba Tobias Schmidt, que se dedicaba a hacer clavicordios, que eran una especie de instrumentos musicales parecidos al piano, exactamente, con cuerdas y con teclas. Y entonces lo prueban primero con ovejas, después con cadáveres, y finalmente en 1792 es la primera vez que se utiliza este método. En Francia. En Francia, y de hecho lo hacen con un bandido de caminos, un asaltante. Entonces, a partir de ese momento se hacen renovaciones con las leyes y se utiliza para todos la guillotina, para que fuera un método que no tuviera tanto dolor. Y mucha gente que se apellidaba Guillotín decían, por favor, cámbienle el nombre a este aparato porque no tenemos nada que ver. Y lo que optaron era más bien cambiarse ellos mismos el apellido para que no lo relacionaran nunca. Y no creo que Joseph Ignace Guillotin habría querido que lo relacionaran con esto. Hay una leyenda que dice que él murió en su propio artefacto, exactamente, y no es cierto. Dicen que él murió de una infección en la piel y en su cama, ¿no? Además, bueno, el primer país en donde se utiliza una guillotina es en Alemania, y además es el último, porque la retiran cerca de los 70, cerca de los 70, o sea, de 1970. Así es. Incluso en 1996 hubo por ahí tú te acordarás, hubo por ahí una controversia. Doug Tepper se llamaba el señor legislador estadounidense, que había dicho, sustituyamos a la silla eléctrica por utilizar la guillotina, porque es un método que tiene menos dolor, que se utiliza más rápido y que encima pueden donar los órganos. Y obviamente le dijeron que no. Qué bueno. Muchísimas gracias, Gracias, te lo agradezco mucho. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.